De regreso aquí a la mesa, la expresión de la tarde, son las 3:54 en la tarde. Patrón, yo vi una información, a lo mejor usted tiene más conocimiento. Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano, como que habían llevado, no sé si era algún recurso al Constitucional, con relación a la ley que crea la DNI, la 124. Sí, pero hoy dejaron incluso en estado de se fallo discutió. dos, Exacto, precisamente eso. De las leyes de los no, porque sí, los 7 que se habían sometido ya se habían tratado. Sí. Y ya están en estado de fallo. Parece que ahora fueron dos. Pero lo que sí parece que es una línea del gobierno, y no sé por qué no lo definió públicamente y transparentemente. El planteamiento que tú hacías aquí, que insististe desde el principio, que el gobierno y el Congreso y la sociedad debía esperar la opinión del tribunal. Pero el gobierno no... Porque el gobierno frenó el la gobierno comisión. no puede, por ejemplo, solicitarle, pedirle al tribunal que eso lo declare de emergencia. No puede. Ahí no se puede. O sea, el que decide eso es el tribunal. Eso es suprapoder. Pero el tribunal sabe, por ejemplo... Tenemos a Iván. Vamos a hablar un momentico con Iván García. Ya tenemos contacto con el hombre de los precios. Buen amigo Iván García, líder del sector comercial de la República Dominicana, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes de nuestro país, y ver qué está pasando con los precios en la República Dominicana y cómo impactará la reforma. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, para mí es un honor, ingeniero, estar en contacto con el pueblo a través de ustedes. Sí, en escena estamos hoy solos, nos abandonaron Adolfo y Carmen, solo estamos Roberto Gil y yo, así que acompáñenos, patrón. No, gracias. No, Roberto es un guerrillero, pero estamos para responderle. Mira, Iván, eso es allá antes, Iván. Yo sigo insistiendo, y la verdad que te molesté, pero usted estaba fuera del país, porque como que se adelantaron los aumentos de precio de muchos de los insumos, son pocos los vegetales que no han subido, es lo único que no ha subido, la Tayota creo entre ellos lo que no ha subido, y 2 o 3 más, pero todo ha subido, patrón, en el país, solo por el anuncio de una reforma fiscal. ¿Qué tú opinas? Bueno, lo primero es que el tema de la reforma fiscal es un tema nacional, porque afecta a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Nosotros como sector comercio hemos contratado 2 firmas de economistas y ya tenemos 3 meses reuniéndonos para la próxima semana nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes presentar la propuesta de reforma fiscal vista desde el lado del sector comercio, porque esta reforma fiscal, que todos sabemos que prácticamente es obligatoria porque el gobierno tiene un déficit de alrededor de 200,000 millones de pesos, y manejarse con un déficit tan alto y con tan poca inversión pública, usted sabe que las inversiones en obras públicas impactan la economía automáticamente del país. Está en el suelo. Entonces, totalmente la inversión pública. Sí, estamos hablando de menos de un 2%. Correcto. Entonces, eso es muy poco dinero, y se necesita dinero para que se realicen las obras que necesitamos los ciudadanos del país. Ahora, esta reforma no puede implicar en lo absoluto ningún aumento de precios por los impuestos a los quintiles más bajos del país, es decir, a la población más pobre del país, porque para los economistas lo más fácil es decir, vamos a subirle 1 punto al ITEVIS, 2 puntos al ITEVIS, 3 puntos al ITEVIS. Ahora mismo, por cada punto que se incrementa ITEVIS, son alrededor de 17,800 millones de pesos. Pero el pueblo no soporta ningún incremento de precios por los impuestos a través del ITEVIS. Además, aquí no se puede hablar de grabar con ITEVIS, porque muchos economistas han planteado, vamos a poner el ITEVIS al 15 y a grabar todos los artículos. Eso no es posible.
No es posible ponerle el ITEVI al arroz, ponerle el ITEVI a las habichuelas, ponerle el ITEVI a los productos del campo. Como pero si es posible, Iván, si es posible reducir la evasión, porque la evasión del ITEVI es alarmante. Bueno, ahora mismo estamos hablando que la evasión y elusión por el ITEVI es un 40% y un 60% con el impuesto sobre la renta. Ahora, estamos hablando de buscar 200,000 billones de pesos, pero en el presupuesto de este 2024, solamente de incentivos fiscales, y entre ellos hay muchos por el ITEVI, estamos hablando de casi 360,000 millones de pesos. Exacto. En el presupuesto del 2024. Entonces, claro, decir que de golpe y porrazo vamos a eliminar esos 360,000 millones de pesos, todos sabemos que eso es imposible. Pero ustedes han evaluado, escúchame Roberto, pero ustedes han evaluado, estimado Iván, ¿dónde es que se queda? ¿Dónde es que se pierde el ITEVI? Porque todo el mundo paga ITEVI. ¿Quién es que se está quedando con los cuartos del ITEVI? Que no le llegan al gobierno. El ITEVI es un impuesto que al final de cuentas quien termina pagándolo es el consumidor final, porque es un impuesto progresivo. Sí. Al final quien lo paga es el consumidor. Bueno, la gente le dice regresivo por un lado, pero es progresivo, sí, porque mientras más manos intervienen en el proceso de comercialización de los productos que llevan el ITEVI, mucho más caro le llegue el artículo al consumidor, porque en cada nivel existen las ganancias de cada sector. Entonces, si usted se ganó en la primera operación un 10%, entonces usted va a pagar un 10% del 18%, el comerciante que lo hace. Entonces va a seguir escalonadamente, y mientras por más mano pasa un artículo que pague ITEVI, automáticamente el consumidor final es quien más lo paga. Entonces, hay un tema principal, que además se necesita mucha educación tributaria en la República Dominicana. Todos conocemos que alrededor del 58% de las ventas se originan en las unidades comerciales más pequeñas, que son los colmados. Entonces, los colmados per se no llevan su gran mayoría una contabilidad organizada para ellos pagar el ITEVI de los artículos que ellos comercializan. Entonces, ahí hay un tranque. Entonces, la DGI nunca se ha interesado en cobrarle a los más pequeños, porque ellos entienden que es más caro cobrarle que dejar que ellos no paguen. Ese que es un tema interesante que uno tiene que tenerlo pendiente. Entonces, nosotros entendemos que esta reforma fiscal primero tiene que reducirse significativamente esos privilegios que tienen muchos sectores, por ejemplo con el tema de los combustibles. Cuando uno chequea el presupuesto, solamente en exoneración para el combustible, el presupuesto de este año es alrededor de 40,000 billones de pesos, que se les suministraron a industrias y a sindicatos, que ya no son sindicatos, porque los sindicatos de transporte se volvieron compañía por acciones, para que no se le incrementara el costo del pasaje a los empleados. Pero sin embargo, los precios aumentan y no pasa nada, se incrementa el precio de transporte y no pasa nada. Entonces, tenemos 40,000 billones de pesos que nosotros entendemos que eso hay que resolverlo de un golpe. Entonces, ya solamente se necesitarían 160,000 billones de pesos. Eso es sin crear nuevos impuestos. Pero, entonces, Iván, por lo que yo escucho y veo, aquí va a ser difícil una reforma fiscal, porque, como tú bien has dicho, ustedes van a presentar una propuesta de reforma vista desde el sector comercial, pero también lo he escuchado, una propuesta vista desde el sector empresarial. Entonces, los diferentes sectores están proponiendo propuestas, valga la redundancia, desde su sector. Entonces, me imagino que el sector sindicato tendrá también que plantear una reforma vista desde el sector social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es necesario realmente la reforma fiscal?
Bueno, lo que es necesario es que el gobierno no puede continuar operando con un déficit de 200,000 millones de pesos. Eso es lo primero. Y también todos tenemos que estar conscientes, porque cada quien quiere no pagar más impuestos. Exacto. Nosotros no estamos hablando que no queremos pagar impuestos. Nosotros lo que estamos hablando es que primero hay que chequear todas las exoneraciones que tienen muchos sectores aquí en el país. El gasto. El gasto ¿Entiendes? tributario. Sí. Después, el gasto del gobierno, es decir, la calidad del gasto. Claro, eso hay que resolverlo también. Entonces, pero aquí todos tenemos que estar claros de que todo el mundo tiene que hacer un sacrificio como sector para que el país eche hacia adelante. Lo que nosotros no queremos es que se perjudiquen a la clase más pobre del país, porque todo el mundo se quiere defender. Lo de la bebida alcohólica no queremos pagar. Iván, pero ¿y hay forma de no afectar a esa clase pobre? Porque yo creo que eso es como un cliché. Bueno, hay una cosa. Aquí, los artículos que consumen los más pobres, aquí nadie puede hablar ni inventar de decir que no le van a poner impuestos, a poner más impuestos. Eso es imposible. Y grabarlo con ITEVI también es imposible. Entonces, al contrario, aquí, dentro de la pero Iván, por ejemplo, reforma, Iván, los pobres, por ejemplo, tenemos un vehículo viejo, compramos repuestos, compramos batería, compramos gomas, grasas, y por ahí se va a pagar ITEVIS. aceites. Entonces, si aumenta el ITEVIS ahí, también se va a afectar al pobre. No, porque hay una cosa. En la propuesta nuestra, bajo ninguna circunstancia, se puede hablar de incrementar el ITEVIS más de un 18, es una tasa muy alta. Hay artículos que no lo tienen, que nosotros lo estamos identificando, porque hay que estar claro. Por ejemplo, el salami citerio que come Ángel Acosta, que vale 350 pesos. ¿Cómo? Entonces, no es posible que y dice que está él mal. Exonerado del ITEVIS, de ese salami citerio, y que se le quiera poner entonces el ITEVIS al salami que cuesta 50 y 100 pesos, el más pobre del país. Correcto. Porque todos los sectores tenemos que sacrificarnos, tenemos que estar claros en eso. Entonces, no es lo mismo lo queso que come Ángel Acosta que el queso blanco y de hoja que se hace aquí en el país. Entonces, por eso es que tenemos que diferenciar para no castigar a la clase más pobre del país. Ángel, ¿se recuerda cuando hace 2 años el director de Impuesto Interno mandó a ponerle el ITEVIS a todos los salamis y a todos esos productos de consumo masivo? Sí, porque la ley se lo permitía ya. Claro, no, y lo permite desde el 2012. Lo que pasa es que no es justo que se lo apliquen a todos los salamis de los más pobres. Claro, ni al café, ni al azúcar, ni al arroz, ni a la habichuela, no puede ser. ¿Y el café es un producto de primera necesidad? Bueno, es un producto de consumo masivo. No, es un producto de consumo masivo. Pero lo más importante es que hay que chequear bien los números. Hablar de los números de la evasión, reducir la evasión, porque normalmente los impuestos siempre caen sobre los usuarios sospechosos. Aquí el comercio, y nosotros lo estamos presentando con números, somos el sector que más aporta al Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y somos los que va a pagar más impuestos. Aquí el 19% de los impuestos se pagan en el país el sector comercio. Nada más que buscar las cuentas nacionales. Eso es así. Y ahora, el Banco Central. Ahora, Iván, en el tema, yo lo que quiero es yo ando atrás de ti para que tú me enseñes cómo es que en el sector comercio, o sea, está el sector comercio que cobra el impuesto y que es lo retiene para transferirlo. Agente de retención. Es un ente de retención para transferirlo al gobierno. Lo está transfiriendo al gobierno. Porque es que yo siento que cuando tú vas al supermercado... O sea, ¿dónde es que se pierde realmente el ITEVIS? ¿Dónde es que ese 40%, se pierde? ese 40-43% se está quedando? ¿Es el dueño del supermercado que se está quedando con él? No, al contrario. Oiga, todos los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, estamos hablando de alrededor de 2.100 supermercados, todos tienen que pagar sus impuestos, porque en la federación los miembros tienen que tener su RNC y ser o personas físicas o personas morales. Correcto. Que paguen sus impuestos, que paguen la seguridad social. Señores, pero aquí, dentro de los temas,
que uno lo entiende que es sencillo, pero que también vamos a presentar ese reporte sobre el negocio de los extranjeros, entre paréntesis los chinos en el país. Aquí solamente con 7 empresas que le hicieron unos arqueos, unas fiscalizaciones, habían 4.000 millones de pesos. Sí, que tú insististe bastante, tú le caíste atrás a ese tema hasta que jodieron a los chinos. Iván. No. Lo importante no es joder a nadie, sino es que todos tengan en la ley, cumplimiento de la ley. Claro. Y Iván, hay más de 1.000 comercios Iván, chinos en el país. Cuando yo voy a un supermercado, a comprar y me dicen con comprobante fiscal y yo le digo que no, ¿qué pasa? No se genera una factura de consumidor final que no una factura de crédito. Sí. El crédito fiscal es el cual usted puede deducirse ese gasto ante la Dirección General de Impuestos Internos. Y lo hacen las personas que tienen contabilidad organizada. Sí, y no podíamos resolver eso con la impresora fiscal. ¿Por qué es que ustedes se oponen a la impresora fiscal? Bueno, nos opusimos porque es un sistema que solamente se está usando aquí en República Dominicana. En ninguna parte del mundo se usa eso. Para un pequeño comercio, en el 2014, cuando harían forzarnos a nosotros a esto, había que gastar 100,000 pesos. Entonces, cuando esas impresoras fiscales la estaban liquidando en Argentina a $10, entonces le dieron un negocio a 2 compañías del país para que se ganaran 10,000 millones de pesos, cuando es un sistema completamente obsoleto. Aquí los que tienen impresoras fiscales, cuando se le daña una, no consiguen otra. Entonces, nosotros fuimos los que abogamos por el tema de la factura electrónica, porque usted no tiene que tener esos equipos costosos, sino usted con su mismo software resuelve. Pero ahora viene un problema, que ahora quieren salir, Ángel, compañías de adquirencia, así como son Visa, las compañías Carnet y VisaNet, sí, que le quieren cobrar a uno por factura, y es una locura. Entonces ahí viene una discusión, porque no es posible que usted por una factura pague 2 pesos y si usted hace 3,000 facturas en un supermercado, entonces tiene que pagar 6,000 pesos diarios por ellos actuar como intermediario en el pago, en el financiamiento. No, entonces eso va a ser un tema también de discusión que va a haber que plantearlo de una manera clara en República Dominicana. Pero estamos de acuerdo con la facturación electrónica, porque no hay que comprar ningún otro equipo, sino usted va a utilizar los equipos que usted tiene, sus computadoras, en sus negocios. Obviamente, comprendo, esto va a controlar aún mucho más el tema de las ventas, y va a ayudar a que el comercio sea más transparente en el pago de sus impuestos. Iván, ¿no ha sido una responsabilidad del Estado, de los gobiernos, esa gran evasión del ITEVIS y del impuesto sobre la renta? Es lo que digo, que aquí siempre se buscan los usuarios sospechosos. ¿Por qué? Porque los comercios estamos de cara al consumidor y de cara a las autoridades. Y lo que pagamos es que siempre nos quieren cobrar más impuestos. Entonces es una situación que hay que ampliar la base de clientes que tiene la DGI, pues nosotros que somos clientes de ellos, nosotros somos socios, es una situación de desventaja, porque ellos no ponen un peso y nosotros sí tenemos que darle el 27% de los beneficios y cumplir con todos los tributos. Aquí también, si se habla de una reforma fiscal integral, no es solamente que vamos a hablar de impuestos, aquí tenemos que hablar de todos los temas que estén relacionados con esto, claro, y hablar de una ley. Nosotros apoyamos la ley de responsabilidad fiscal. Claro, claro. Que todo el mundo tiene que... sí, que le pone cintura al gobierno y que se sepa en qué lo va a gastar y no puede salirse de ahí. Eso. Y al mismo tiempo, Ángel, este es un tema que no le gusta a nadie, digo, a los sindicalistas. Aquí hay que hablar también del tema laboral. Aquí tenemos que hablar también del tema de la ley de seguridad social. Claro. Que nosotros como federación ya hemos presentado la propuesta. ¿Por qué? Aquí también hay que hablar, Ángel, que si usted quiere comenzar un negocio nuevo, usted tiene que tener por lo menos 3 años sin pagar impuestos para lograr acumular capital. Aquí de cada 100 negocios,
que empiezan, al año el 70% ya están quebrados, y después el segundo año se van 10 más, y en el tercer año lo que sobrevive son 15. Sí. Porque usted comenzando un negocio es automáticamente pagando impuestos. Entonces hay que buscar una solución a los nuevos emprendedores para que por lo menos de cada 100 sobrevivan 50. De acuerdo contigo. Y no solamente Iván, 15. Iván, ¿para cuándo tú dices que vas a tener la propuesta definida para que hagamos un ejercicio aquí? ¿Verdad, Roberto? Claro, y hagamos la exposición desde este escenario, no solo para radio, sino también correcto. televisión. Sí, no. La próxima semana vamos a estar en contacto porque ya el martes realizamos prácticamente la última revisión, y la próxima semana nos ponemos de acuerdo para presentar el proyecto a Hacienda, al presidente, a todos los sectores, y hacerlo público al país también, para que entienda cuál es la posición del sector comercio en torno a esta reforma fiscal integral. Te vamos a esperar. Excelente. Nos damos, hermano, un abrazo.